facebook.com/En Su Punto. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones. Saludamos a todas las personitas que están con nosotros, decirles que Dios les bendiga. Y bueno, pues ya a esta hora de la noche, invitarles pues a que junto con nosotros inclinen sus cabecitas para iniciar esta reunión y podamos pues hablar con Dios, decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, en esta noche nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua HaMashiach, Señor, para adorarte, Señor, para bendecir tu santo nombre, Señor, decirte, Señor, que tú eres todo para nosotros. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo. Bienvenido eres a este lugar, bienvenido eres a nuestras vidas, bienvenido eres a nuestras mentes. Bienvenido eres, Señor, a esta reunión. Sin ti nada podemos hacer, Señor, pero contigo todo lo podemos. Te damos toda la honra, toda la gloria, el poder y la victoria son de ti, papá. Gracias, Padre Santo, gracias por este precioso tiempo en el que nos permites estar delante de ti y adorarte en espíritu y en verdad. Gracias, Papito Santo. Y en esta noche tomamos poder y autoridad y atamos a todo demonio inmundo. Dime bien, Hasatán, todo potestad, todo poder del diablo, todo hombre fuerte, celos, mentira, familiar, perversidad, prostitución, pesadez, sordo, mudo, temor, enfermedad, orgullo, atadura, anticristo, sueltan ahora mismo en el nombre de Jesús a todas las personas que están escuchando. Sueltan nuestra vida, sueltan en este momento a todas las personas en el nombre de Jesús. Gracias, Padre bendito, y vamos a empezar juntitos, Señor, esta reunión y en ti vamos a empezar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y bueno, pues ya a esta hora vamos a iniciar la reunión de los chones, pues y después de haber tenido un bello día, un Shabbat hermoso, pues vamos a continuar con todo lo que hemos estado haciendo en este tiempo, que es preparándonos para lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. El día de ayer veíamos algo muy interesante, veíamos pues que Dios nos va hablando por medio de su palabra, que pues nos dice que el grano no se trilla para siempre. Probablemente hay personas que en ese tiempo estén pasando por un periodo muy difícil, ¿no? Y no sabemos qué vaya a estar pasando en las diferentes casas, probablemente enfermedad, probablemente problemas, qué sé yo, bueno, puede haber un montón de cosas, pero pues la Biblia nos dice que el grano no se trilla para siempre, que si nosotros aprendemos a poner nuestra confianza en la roca que es Cristo, pues vamos a salir de todo lo que estamos, vamos a salir victoriosos de en medio de las cosas que vayamos a pasar. Eso veíamos el día de ayer y qué hermoso es pues tener la roca, ¿no? Estar fundados sobre la roca firme, la roca eterna, porque inconmovible es nuestro Dios y entender eso es pues maravilloso. Entender que estar parado sobre la roca pues significa también que cada uno de nosotros guarda los mandamientos de Dios, es decir, los pone por obra, no solamente los escucha, sino que los pone por obra. Es una persona que de verdad obedece la voz de Dios. Nosotros pues muchas veces olvidamos que esto de oír la voz de Dios, este Shema que normalmente escuchamos, que es un oír, pues significa no solamente hacerlo de manera pasajera, sino es oír y poner por obra todo lo que Dios nos va diciendo. Y pues cuando entendemos eso, empezamos a entender de que es importante para cada uno de nosotros pues poner por obra toda la palabra de Dios, y estamos precisamente en eso, aprendiendo a obedecer la palabra de Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, porque pues probablemente muchos hacemos una construcción de nuestra casa, pero no la hacemos sobre lo que deberíamos hacer, sobre la roca que debiéramos pues hacerlo, ¿no? Y en este tiempo estamos aprendiendo que pues cuando viene un tiempo de tempestad, cuando viene un tiempo terrible, cuando viene algo, pues nosotros tenemos que estar fundados sobre la roca, sabiendo que pues el grano no se trilla para siempre, ni se pasa carreta, o sea, hasta quebrarlo tampoco. Pero pues que este tiempo es un tiempo en el que vamos a aprender muchísimo, y que si nos humillamos como David, habíamos visto cómo David había pasado por ese tiempo de la era, decíamos que pues es el tiempo en el que se trilla el grano, pues después de eso podemos humillarnos delante de Dios, aprender mucho de lo que ha pasado y de verdad pues construir un templo en el mismo lugar. Eso veíamos. Entonces todo lo que nos está pasando pues es para bien. Pero esta noche está con nosotros Daniel.
Muy buenas noches, hermanos, saludos a todos. Esperamos que todos hayan pasado un buen Shabbat, hayan tenido paz en este día, como decimos, ¿no?, al inicio del Shabbat, Shabbat Shalom, que no son simplemente palabras, no son simplemente cosas que se dicen como un saludo, como una expresión. Son palabras profundas, son palabras que de verdad son deseos que Dios pone en nuestro corazón para que todos ustedes tengan un Shabbat prácticamente en paz, en familia, y sobre todo con la presencia del Espíritu Santo. Y bueno, también ahora en esta reunión vamos a entregarle nuestras bocas al Espíritu Santo, nuestras mentes, nuestros corazones, todas nuestras emociones, todos nuestros sentimientos, todas las cosas que vayamos a decir ahora, que estén dirigidas por el Espíritu Santo. Y bien, también, como decía Amparo, tenemos que estar dispuestos para que Dios, cualquiera sea la situación que estemos pasando, tener la confianza de que Dios está al control. Dios tiene el control de todo lo que estamos pasando, y confiar en Dios, en que todo al final va a salir conforme a la voluntad de Dios. Y tenemos que estar dispuestos a entregarle nuestras vidas, a estar fundados sobre la roca. Bien decías que Shema es una de las, prácticamente la palabra que Jesús usa para decirnos que hagamos, que escuchemos, que oigamos sus palabras y que las pongamos por obra, porque esa es la definición de Shema, no simplemente escuchar, no simplemente oír, sino ponerlas por obra. Y es a lo que nos referíamos el día de ayer cuando veíamos que estar fundado sobre la roca quiere decir, o las personas que están fundadas sobre la roca son las que no simplemente oyen, sino las que hacen. Y tenemos que estar ya pendientes, cuidando todo eso en nuestras vidas y dispuestos a hacer todo lo que Dios nos mande. Eso es cierto, ¿no? Dispuestos a hacer lo que Dios nos mande. Pues es importante que en este tiempo nosotros tengamos agudizado el oído para poder escuchar la voz de Dios y saber lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Por eso es pues que en este tiempo hemos estado hablando acerca de todas estas cosas, de la santidad, de buscar el camino. Qué importante es pues buscar ese camino, el volver hacia Dios, el hacer la voluntad del Eterno. Y pues cuando nosotros empezamos a ver todo este asunto, nos damos cuenta de verdad que es necesario que nosotros en verdad busquemos, ¿no? Que le busquemos a Dios con todo, pero con todo el corazón. Porque pues a veces nosotros solamente, como en algún momento lo explicábamos, solamente queremos alguna cosa, ¿no? No queremos de verdad hacer la voluntad de Dios. Y eso es terrible. Porque cuando nosotros hacemos eso, pues lo que pasa es que solamente estamos yendo detrás de las bendiciones y no detrás de quien deberíamos ir, que es pues la persona de Dios mismo, ¿no? Que es el Dios eterno, el mismo Rey que necesitamos en este tiempo obedecerle y hacer su voluntad con su poder. Y yo creo que pues en este tiempo Dios nos está hablando de muchas maneras para que volvamos a buscarle, para que vayamos detrás de Él, para que entendamos su palabra, porque Dios quiere en este tiempo pues que nosotros estemos seguros. No hay maneras de que estemos seguros si no estamos adentro del corral, se podría decir. Cuando nosotros estamos fuera, no hay manera de que pues Dios nos pueda proteger, pero si estamos adentro, y estar adentro es pues creer en Jesucristo, es estar guardando sus mandamientos, pues ahí vamos a tener protección y pues especialmente vida eterna, porque eso es lo que Dios nos está hablando en este tiempo. Pero vamos a ir viendo ya el día de hoy algunas cosas que Dios tiene para nosotros y entender que pues de verdad Dios está pues haciendo un montón de cosas en cada una de nuestras vidas. Lo entendamos o no, lo creamos o no, pues yo creo que en este tiempo a veces no podemos entender todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor y nos sentimos quizás un poco desesperados. Pero como dice la palabra, pues aunque podemos parecer un poco desesperados, aunque podamos parecer un poco como que tristes, pero gozosos, o sea, entristecidos pero gozosos, como que cayéndonos, pero en realidad pues siendo levantados, porque sabemos en quién hemos puesto la confianza, sabemos que Dios está con nosotros y pues que Dios todavía nos está llamando a muchas más cosas, nos está llamando a que pues nosotros sigamos haciendo la voluntad del Eterno, sigamos haciendo la voluntad del Padre, porque pues Él tiene muchas, pero muchas
cosas para cada uno de nosotros. Así que pues en este tiempo vamos a seguir hablando de las cosas de Dios, de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros y entender pues que su palabra es verdad, ¿no? Que su palabra es eterna. Y si nosotros esperamos verdaderamente en su palabra, pues todas las cosas nos van a ayudar a bien. Vayámonos pues entonces al Nuevo Testamento y vamos a ver el libro de Marcos 3. Vámonos a Marcos 3. Dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él le extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y los siguió gran multitud de Galilea y de Judea. Pues qué interesante pues esto que leemos, y pues podemos ver que ocurren pues más cosas, ¿no? De Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. ¡Wow! Qué cosas tan profundas que empezamos a ver en todo esto. Y pues terminemos la última parte y nos faltan unos 4 versículos que dice: vienen después sus hermanos y su madre, y quedamos 12 afuera, enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos.
porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y qué palabras tan profundas. Y yo creo que pues aquí hay un montón de cosas, según el Espíritu Santo nos permita ver, pues vamos a ir hablando, porque pues son un montón de cosas. Y vamos viendo pues todo esto en detalle. Me encanta esto, porque pues si vemos, pues empecemos diciendo algo bien interesante. Acabamos de pasar un Shabbat hermoso, y pues empieza diciendo otra vez: entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Pues quisiera aclarar lo siguiente, pues ocurre pues un asunto muy importante. Pues Jesús entró otra vez en la sinagoga. Algo que tenemos que entender es de que pues el Shabbat no es algo que Jesús ha venido, pues como muchos dicen, a abolir, o que Jesús no cumplía, o que Jesús no hacía. Ciertamente muchas veces hemos ido hablando de estas cosas, pero pues muchas veces no entendíamos de que Jesús ha cumplido absolutamente toda la ley, en este caso toda la Torá. Pues la ha ido cumpliendo, no ha faltado nada. Y pues mucha gente piensa que cuando Jesús empezaba con esto, pues algunos creen, ¿no?, que pues él había venido a deshacer la ley y pues decir, no, ya no cumplan Shabbat, ya no cumplan nada, o que él no cumplía, pero pues la Biblia no nos dice eso. Pues empieza este versículo diciendo que Jesús era alguien que había entrado otra vez en la sinagoga en el día de reposo. O sea, él es una de las personas que acostumbraba a ir a la sinagoga en el día de Shabbat. Y pues esto es muy importante que entendamos, porque pues uno de los mandamientos es precisamente que guardemos el séptimo día, y en este caso pues es el sábado. Y es algo que por mucho tiempo pues hemos estado ignorando. Es muy interesante la forma en la que la gente mira a Jesús, porque a mí algo que me llama la atención es que la gente ya estaba segura de que lo iba a sanar. Sabían, eso dice aquí. Le acechaban para ver si en día de reposo le sanaría. O sea, ellos sabían que normalmente cualquier otro día sí sanaba a la gente. Lo que estaban esperando es que lo haga en Shabbat, y a fin de poder acusarle. Y esto es un tanto preocupante, porque es como tratar de buscarle errores a Jesús, tratar de ver si de una u otra manera puede romper la ley, puede cometer algún delito, cometer algún pecado. Y esto es preocupante, porque a mí me deja pensando en que nosotros pensamos muchas veces de esta forma, porque tratamos de encontrarle errores a Dios. Nos reencontramos en una familia en la que muchas veces decimos: yo no debería haber nacido aquí, o yo no debería haber nacido hombre, o yo no debería haber nacido mujer, o por qué mi familia es tan pobre, y nos hacemos preguntas como que acusándole a Dios, o por qué he nacido, yo no debería haber nacido, y todo tipo de preguntas que pasan por la cabeza de uno. El problema es que no nos damos cuenta que estamos atribuyendo todas esas cosas a Dios. Es como si le dijésemos: tú te has equivocado, tú me has hecho nacer en otra familia, tú me has hecho nacer de una forma que yo no quería, y en realidad son cosas que dentro de nosotros estamos acusándole a Dios, estamos buscándole errores, estamos buscándole defectos, y no nos damos cuenta que somos nosotros los que estamos mal, los que tenemos esa vista torcida, y le buscamos errores a Dios. Si bien es completamente interesante todo lo que hace Jesús en los Shabbats y que cumple toda la ley, es importante también notar esto que estaban haciendo seguramente eran los fariseos, ¿no?, que son los que casi siempre estaban detrás de Jesús. Eso es cierto, ¿no? Y aquí había que entender algo muy, muy importante. Pues bien decías tú que el asunto era de que le estaban buscando algo para acecharle, ¿no? Porque ellos ya sabían que iba a sanar. Dice, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. ¿Cómo es esto de poder acusarle? Es que, pues hay que entender lo siguiente. En ese tiempo, pues, y ahora también, ¿no?, pues siempre ha existido lo que es la ley, la Torá. Y la Torá, pues, decía que se debía guardar Shabbat. Y, pues, la Torá, pues, tiene sus cosas, digamos, de que, por ejemplo, no se debe trabajar en ese día y varias cosas. Pero pues definitivamente pues no nos dice que uno no puede sanar a un enfermo, en el sentido de que
ese ya era un mandamiento de hombre, ¿no? Eso era, y como decías, pues ya sea por los fariseos, por los escribas y demás, ellos pues tenían sus propias leyes. Entonces, en ese tiempo ya existían dos leyes, la ley de Dios y pues la ley de los hombres. Y pues aquí vemos algo, pero muy, muy desafiante. Porque ellos pues decían, a fin de poderle acusar, pero ¿acusarle delante de quién? Porque pues veamos lo siguiente, la Torá, en este caso para algunos que pues no saben qué es la Torá, no estamos hablando de un libro diferente, es la Biblia, son los primeros 5 libros de la Biblia, es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, es parte de eso. Entonces la Torá es algo que está inspirado por Dios y pues que debemos cumplirlo, que está vigente hasta el día de hoy, ¿no? Y Jesús lo sabía. Pero también, pues, aparte de la Torá, pues ellos tenían ciertas instrucciones, ciertas costumbres judías por aquel momento que, pues evitaban, digamos, que alguien pueda hacer ese tipo de cosas, que pueda hacer una sanidad y demás, pues así lo ponían. Y pues en ese tiempo lo que pasa es de que Jesús sabía eso, pero a mí me encanta la forma que hace Jesús, porque si seguimos leyendo en Marcos 3:3 dice, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. La versión Kadosh dice, le dijo al hombre de la mano seca, ven a donde te podamos ver. O sea, Jesús no iba a hacer algo de ocultitas, no iba a hacer, a ver, que no me vean, que me van a acusar, o que estoy haciendo. No, es como, a ver, mira, ya sé que están pensando, todo el mundo está pensando que no te voy a sanar, pues que vean. A ver, vente para el medio, así como para que todos te vean. Es que Jesús sabía lo que hacía. Si hay algo que podemos ver pues en la figura de Yeshua, es de que él siempre obedecía al Padre, que él no hacía las cosas como por vanagloria ni por nada, sino pues él hacía por obediencia al Padre, y él estaba dispuesto a irse en contra de cualquier ley del hombre que no esté acorde a la ley de Dios. Y fíjense lo que le dice, pues le dice, ponte al medio, ¿no? O sea, ven donde te podamos ver. Y entonces él, y les dijo a ellos, ¿no? Les pregunta, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Les estaba hablando de la Torá, les estaba hablando de la Biblia, les estaba hablando de la palabra de Dios. Qué importante el día de hoy retornar a lo que Dios quiere que empecemos. Pues nosotros pues vivimos de acuerdo a nuestras normas, de acuerdo a nuestras costumbres, de acuerdo a nuestra moral, y el día de hoy pues en el Shabbat que teníamos aprendíamos algo muy interesante de ver pues lo siguiente. Normalmente cuando por ejemplo una persona se va al extranjero y pues quiere, no sé, tomar alguna nacionalidad y demás, pues tiene que empezar a adaptarse a ciertas cosas, o sea, tiene que empezar a cumplir ciertas leyes, ciertos mandamientos, ciertas cosas, o sea, que están ahí en ese país. Tiene que conocer pues su moneda, su himno, qué sé yo, tiene que acoplarse, por así decirlo, a ese lugar, y pues incluso dan un examen muchas veces para tener la ciudadanía y todas las cosas. Y pues definitivamente él no puede ir y decir, no, yo quiero hacer lo que a mí me da la gana porque pues yo quiero seguir viviendo. No, entonces veíamos que cualquier persona que adquiere una nueva nacionalidad pues tiene que adquirirlo con el paquete completo. En este caso estamos hablando del reino de los cielos, y en el reino de los cielos ya decíamos que el reino de los cielos tiene un rey, tiene una población, pero tiene una ley. Y pues tiene un lugar también, ¿no? Pero tiene una ley, y la ley, pues en este caso es la Torá, es pues la palabra de Dios. Todo eso es algo que nosotros, al nacer de nuevo, al empezar una vida nueva, pues nosotros tenemos que aprender, porque ahora que ya no somos pues advenedizos de la ciudadanía de Israel, que ya no somos apartados, porque así lo dice la palabra y lo dice en el Nuevo Testamento, pues nosotros tenemos que venir a hacer la voluntad del Padre y a saber qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Entonces aquí les está preguntando algo que se supone que ellos como ciudadanos de ese lugar pues deberían saber de la Torá. ¿Es lícito? ¿Para quién es lícito? Para la Torá, o sea, para Dios. O sea, ¿qué es lícito hacer en los días de reposo? ¿Hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Esa es la pregunta. Es muy cierto, porque lo que en realidad hacía Jesús, y lo hacía siempre, era, cualquiera sea la situación, exponerla a la luz de la palabra. Y eso es algo que deberíamos hacer nosotros. O sea, cualquiera sea el problema que tengamos, cualquiera sea la duda que tenemos, cualquiera sea la situación, tenemos que ver qué dice la palabra respecto a eso.
Y esto es algo que aquí está haciendo Jesús y lo está haciendo delante de todos, porque el problema era que había un hombre enfermo, un hombre que tenía una necesidad, un hombre con una mano seca. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Hace que todos lo vean, porque al ponerlo al medio, al ponerlo a la vista de todos, hace que todos vean el problema. Prácticamente exhibe lo que la situación que había en ese lugar, en ese momento. Y hace la pregunta: ¿es lícito hacer los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? Y esa es una pregunta que deberíamos hacer, porque cuando dice es lícito, prácticamente estás refiriéndose a qué dice la Torá respecto a esto. ¿Qué dice? ¿Cuál es la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice respecto a esto? ¿Tenemos que hacer el bien o tenemos que hacer el mal en el día de reposo? Y les pregunta, no les juzga, no les cuestiona, no les encara prácticamente directamente, sino les pregunta y les dice qué es lo que dice la palabra que hay que hacer. Y el problema es que ellos se callan porque sabían que la respuesta estaba en contra de ellos, en contra de lo que ellos pretendían hacer, por lo que ellos querían acusarle. Y en realidad esto nos da la forma, la manera en la que nosotros deberíamos actuar. Si hay un problema, si ves que alguna persona ha cometido un error, si ves que tu hijo ha cometido un error, lo primero que deberíamos hacer es ver qué dice la palabra respecto a eso. No reaccionar, porque Jesús para ese momento ya sabía los pensamientos de ellos, entendía lo que ellos pensaban. Entonces Jesús podía haber hecho cualquier cosa, podía haberlos encarado, podría haber reclamado, podría haberles llamado la atención y muchas cosas, pero lo que hace es preguntarles qué es lo que dice la palabra que hay que hacer. Eso es cierto. Y pues verdad que tenemos que retornar nosotros a la palabra de Dios. Normalmente pues tenemos nosotros una serie de preconceptos, de pensamientos que pues están acorde a nuestra manera de vivir, quizás a nuestra cultura, quizás a lo que nosotros hacemos, pero pues si nosotros de verdad creemos que somos Israel, si de verdad creemos que nosotros somos parte de la familia del Señor, tal cual lo dice la Biblia, pues tendremos que preguntar qué dice la palabra de Dios. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? Fíjense que no les dice hay que guardar o no el día de reposo, no, ya asume que eso es algo que se tiene que hacer. Y dice, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Aparte que algo importante es que Jesús asume que ellos deberían conocer la ley. ¿Por qué? Porque ellos eran ciudadanos. Ellos prácticamente cuando tratan de acusarle, tratan de hacerlo con la Torá, con la ley, porque según ellos en el día de reposo no se podía sanar a la gente porque estaba en contra de lo que ellos pensaban que era o su interpretación que tenían de la Torá. Entonces Jesús, viendo eso, sabe, prácticamente les pregunta como si conocieran la Torá, como si su cultura fuera esa. Es lo que justamente mencionabas hace un rato. Cuando uno está en otro país tiene que adaptarse a esa cultura, tiene que adaptarse a sus leyes, a sus normas, a sus reglamentos. Entonces, si fuese el caso y nosotros cometemos una infracción en otro país y viene un policía a llamarnos la atención por lo que hemos hecho, el policía va a asumir que nosotros conocemos la ley. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en ese país, estamos en ese lugar. No podemos decir nosotros que soy extranjero y no sabía, que recién he llegado o excusarnos de alguna forma para justificarnos prácticamente de que no conocemos la ley. Y es en realidad nuestro error no haber adoptado bien la cultura del reino de los cielos, porque una vez que hemos entregado nuestra vida a Jesús, hemos prácticamente cambiado nuestra ciudadanía, y lo que tenemos que hacer es cambiar todo. Tenemos que cambiar nuestra cultura, tenemos que cambiar nuestra ley, tenemos que cambiar prácticamente todo y aprender todo lo que manda las nuevas reglas, los nuevos estatutos y prácticamente todo lo que está escrito en la palabra de Dios, que son, todo lo que es parte de la Torá, que es la normativa que nos ha dejado Dios. Y tendríamos que saber, tenemos que aprender, no podemos excusarnos con que no sabíamos. Eso es cierto. Entonces les pregunta, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban.
¿Cuántas veces nosotros, pues por no ponernos de un lado o del otro, lo que hacemos es callarnos? Pero pues el callar también es una respuesta, ¿no? Si alguna persona no sabía eso, pues ahí está, callar también es una respuesta. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre. Fíjense, antes de ver lo que le dice al hombre, pues él les había mirado alrededor con enojo. Pues Jesús se había enojado porque ellos no hablaban lo que decía la palabra de Dios y además estaba entristecido por la dureza de sus corazones. ¿Por qué no decían nada? ¿Por qué se quedaban callados? Solamente una persona pues se queda callado cuando pues sabe que lo que está diciendo es verdad, pero pues no quiere aceptarla. Por eso se quedaban callados, tenían dureza de corazón, porque pues no había otra forma de que se quedan callados. Si alguno de ellos hubiera tenido el valor de enfrentarse a todos y decir, pues lo que está diciendo es verdad, si es lícito hacer bien, en el día de reposo hubiera sido diferente, pero pues ellos no. Porque aunque sabían que la Torá, que la palabra de Dios decía que era lícito hacer el bien, es más, pues salvar un burro, digamos, en día de reposo es lícito. Bueno, pues, y que hacer el bien es lícito, pues el asunto es de que si ellos hubieran pues dicho eso, pues se hubieran quizás condenado ante la multitud, ante los escribas, ante los fariseos, y ellos realmente tenían miedo de lo que le podían hacer el resto, y por lo tanto, pues era preferible como que quedar bien y quedarse callados. Hay mucha gente que el día de hoy prefiere quedarse callados ante algo, o finalmente pues alguien podía haber dicho pues no podía decir nada en realidad, ¿no? Porque pues estaban en contra, ese era el asunto. Y no podían responder, por eso es que se habían callado y por lo tanto dice que Jesús se enojó y entristecido por la dureza de sus corazones. ¿Cuántos de nosotros no estaremos endureciendo nuestro corazón? Y eso es algo grave, ¿no? Y el problema es que cuando sabemos qué es lo correcto y no lo decimos, no lo hacemos, nuestros corazones se están endureciendo. Y prácticamente es negar lo que nos ha enseñado Dios, negar lo que Jesús nos ha dejado. Y hay un gran problema en quedarnos callados, porque sabiendo lo que es correcto, no lo queremos decir, no lo queremos confesar, no queremos hacerlo. Y esto de a poco va a ir cauterizando nuestros corazones, y esto es algo que vemos que a Jesús le entristece y le molesta, y prácticamente llegamos a estar como ellos. Sabemos las cosas que deberíamos hacer, sabemos las cosas que deberíamos decir, pero nos quedamos callados, nos quedamos quietos y estamos contristando al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque, como ayer veíamos, hay una gran diferencia entre el que está fundado en la roca y el que está fundado en la arena, porque en ambos casos todos están oyendo, tanto el uno como el otro, pero solo los que están fundados sobre la roca deciden hacer algo, deciden moverse, deciden prácticamente hacer todo eso que están aprendiendo, pero quedarse callado es prácticamente como, aún sabiendo, decidir no hacer nada, decidir no decir nada. Y esto, como vemos aquí, es algo que le molesta a Jesús, y aparte que entristece, porque nuestros corazones se están endureciendo. Eso es totalmente cierto, ¿no? Y pues continuando con la historia, pues dice lo siguiente: extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Fíjense lo que había pasado, y pues en cuanto ven todo esto, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. Quisiera que entendamos esto. Fíjense que ni bien ocurre esto, aparecen pues los fariseos, y los fariseos toman consejo con los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Los seguidores de Herodes. Aquí hay algo pues tremendo. Cuando uno pues decide si va a hacer las cosas de Dios o va a hacer las cosas del mundo. Cuando uno se declara amigo de Dios, pues es enemigo del mundo. Y pues hay una regla que normalmente se maneja: el enemigo de mi enemigo viene siendo mi amigo, algo así. Pues el asunto es de que pues si hay alguien que está en contra, pues normalmente se alían. Ya podemos ver aquí que los fariseos, pues imagínense que no es que se llevaban muy bien con los de Herodes, pero pues ahora dice que toman consejo con los herodianos contra él para destruirle. Fíjense
que ya se estaban armando entre ellos para destruir a Jesucristo. Pero ¿qué había hecho? Había hecho lo bueno, había hecho lo malo. Y esto es tan tremendo porque los fariseos se supone que eran los que guardaban la ley, pero ellos se habían hecho pues leyes a su gusto y antojo. Qué tremendo, qué terrible realmente. Ese es un gran problema porque si bien sabemos que la Torá les ha sido entregado a todos ellos, ellos sabían cuál era la Torá, sabían todo lo que estaba escrito, pero muy aparte de la Torá han empezado a ser escritos, los más sabios han empezado a ser escritos y han tratado de interpretar las cosas, han tratado de darle un sentido para que la gente pueda entender y han empezado a escribir y a ser escritos aparte y eso se ha empezado a pasar de generación en generación y han llegado a tener prácticamente un compendio, han agrupado todas estos escritos, estos consejos, estas interpretaciones de la Torá y sobre eso han agregado prácticamente las cosas de su propio razonamiento, de su propia opinión, lo que a ellos les parecía que estaba bien, lo que a ellos les parecía correcto. Y de ahí se ha formado un libro que se llama la Tanaj, que es es el Talmud. El Talmud. Otro. La Tanaj es el Antiguo Testamento, es el Talmud. Y el Talmud es prácticamente esta recopilación de interpretaciones que hay de la Torá. Y han tomado esa ley como superior a la Torá. Y este ha sido un gran problema porque cuando iban a acusar a alguien, no solo agarraban la Torá, sino agarraban también sus propias leyes, sus propias interpretaciones. Y esto ha hecho que prácticamente descalifiquen lo que Dios decía, que hagan a un lado lo que Dios les había mandado y se basen en sus propias interpretaciones, se basen en sus propios razonamientos y en sus propias opiniones. Por eso es que trataban de acusarle a Jesús, por eso es que trataban de destruirle, porque ya no estaban siguiendo lo que decía la Torá, estaban siguiendo lo que decía sus propias cabezas, sus propias mentes, lo que ellos mismos pensaban. Y este es un gran problema porque es algo que nosotros hacemos. Nos olvidamos de qué es lo que dice la palabra, nos olvidamos de qué es lo que dice la Torá. Simplemente nos basamos en nuestros propios pensamientos. Creemos que lo que nosotros decimos es lo correcto y que lo que nosotros pensamos está bien y que lo que nosotros hacemos está bien y asumimos que nosotros tenemos la razón en todo. Eso es cierto, ¿no? Asumimos que pues cada uno de nosotros tiene la razón en todo y pues aquí estamos viendo con la palabra de Dios que lo que tenemos que hacer nosotros es irnos detrás de la palabra de Dios y no detrás de la palabra de los hombres. Qué importante realmente es esto. Si nos vamos a Marcos 3:7, pues podemos ver lo siguiente. Nos dice que pues Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Yo me imagino que esto realmente era tremendo, porque pues está Jesús como que escapando y están los enfermos queriendo tocarle. Y pues todos les empiezan, y fíjense que aquí dice algo bien interesante, cuantos tenían plagas caían sobre él. Pues imagínense el poder que tiene Jesucristo, que puede aún libertarte de aquellas plagas. Y yo creo que Jesús nos está enseñando esta noche muchas cosas, nos está mostrando, y yo siento que se está viniendo un tiempo en el que vamos a ver pues una sanidad tremenda, porque pues la única forma, digamos, de que una persona pueda ir con algo es que pase por algo. Y eso abre pues muchas cosas, ¿no? Y aquí vemos que Jesús pues tenía la autoridad para irse, digamos, con todas las plagas que caían sobre él. Y pues hay muchas cosas que Dios va a hacer en este tiempo, que pues se va a levantar una iglesia tan poderosa como en aquel tiempo, pero pues para eso necesitamos volver nosotros con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, de verdad a su palabra. Esto es muy cierto. Yo más o menos me imagino que, la gente seguramente, aquí dice claramente que caían sobre él, es como que se botaba la gente delante de él o a los costados, pero hacían lo que sea porque la gente sabía lo que Jesús hacía, como la mujer que tenía flujo de sangre.
hace lo que puede para tocar el borde de su manto y la gente entendía esto, la gente conocía el poder de Dios, conocía lo que Jesús podía hacer. Y Jesús seguramente caminaba tratando de escapar, porque por eso es que les pide a sus discípulos que siempre tengan lista la barca, porque lo que hacía Jesús era pararse o subirse a la barca y alejarse un poco de la tierra, o sea, no sé si habían puertos en esas ocasiones, pero o sea, se alejaba, cosa de que estar simplemente rodeado de agua y que la gente no pueda acercarse. Tal vez algún loco por ahí se acercaba nadando, pero esto evitaba que la gente esté todos tratando de tocarle a Jesús, todos tratando de ser sanados, porque era algo normal. O sea, para Jesús esto ocurría siempre, porque todos entendían, como al principio dice, hasta los fariseos, hasta la gente que les reclamaba, que le acusaba, hasta ellos estaban conscientes de que Jesús era alguien que sanaba, era alguien que prácticamente los demonios huían, las enfermedades eran curadas y muchas plagas incluso eran curadas cuando Jesús aparecía. El problema es que la gente lo hacía simplemente por sanarse. Simplemente querían tocarle a Jesús, pero nadie quería seguirle. Simplemente querían ser sanos, pero nadie quería vivir con Él. Nadie quería caminar con Él, nadie quería comer con Él, cenar con Él. Simplemente buscaban satisfacer esa necesidad. Eso es cierto, ¿no? Y hasta el día de hoy, pues hay mucha gente que quiere satisfacer todavía la necesidad, pero pues no quiere pues hacer la voluntad del Padre, sino solamente satisfacer un momento, digamos, que tiene alguna aflicción y demás. Y pues la verdad es que la gente le buscaba, ¿no? Le buscaba para eso, pero sigamos leyendo y dice, pues la palabra de Dios: y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no lo descubriesen. Esto es bien interesante porque pues no sabían los demás que él era hijo de Dios, pero los demonios pues sabían, lo conocían y empezaban a decirlo eso, y por eso pues Jesucristo los mandaba a callar. Esto era algo que Jesús hacía constantemente, porque incluso cuando le pregunta a Pedro, o cuando les pregunta a todos sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Jesús les responde: tú. En la Biblia normal que tenemos, dice en la Reina Valera, tú eres el Cristo. Y tal vez no tiene mucho sentido porque estamos acostumbrados a hablar de Jesús, de Cristo, de Jesucristo y todo. Pero en realidad lo que Pedro le había dicho era que él era Yeshua HaMashiach, que él era el Mesías prometido. Era el que todo Israel, todo Judá había estado esperando desde que ha habido la promesa de un Mesías, que es de un Salvador, de un Libertador. Entonces habían entendido prácticamente los discípulos quién era Jesús, habían entendido que él era el Mesías prometido. Pero le dice a Pedro que no digan a nadie. O sea, está bien, yo sé que ustedes han entendido, yo sé que ustedes ya saben quién soy, pero no lo digan. No lo digan. Y era algo que Jesús cuidaba mucho al principio, porque llega un punto en el que sí lo dice y sí lo confirma. Y esto pasa prácticamente con los fariseos. Cuando le preguntan, le empiezan a hacer preguntas y todo, y Jesús termina diciéndoles: ustedes lo han dicho, ustedes lo han dicho, ustedes saben que soy el Mesías. Y era algo que Jesús cuidaba, era algo que trataba de cuidar, porque también hemos visto en una parte de la Biblia en la que en varias partes de la Biblia, que les pide que no lo digan, que todavía no los revelen. ¿Por qué? Porque eso también tenía un propósito, tenía un tiempo, porque la gente se podía volver loca cuando han alimentado a los 5.000 hombres. La gente quería hacerlos rey. Entonces Jesús cuidaba eso, que la gente no se aloque y quieran hacerlos rey, porque no había venido para ser rey. Entonces tenemos que entender que Jesús prácticamente cuidaba todo, no hacía las cosas a la ligera, no hacía las cosas porque sentía o porque le nacía, sino Él ha venido a hacer la voluntad de Dios, y cuidaba que nada se salga de control.
Eso es cierto, ¿no? Cuidaba que nada se salga de control. Y pues si seguimos viendo la Biblia, dice pues que después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Vemos pues que aquí hay dos cosas que vienen a hacer, o sea, van a predicar, pues van a sanar enfermos y echar fuera demonios y les empieza a dar autoridad sobre ellos. Y a quienes pues llama a Jesucristo, podemos verlo. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Yo creo que esta parte es pues muy interesante porque pues nos dice que más antes ya estaba caminando con sus discípulos, pero pues aquí nombra digamos a 12 para que caminen con él y estos 12 pues tienen características muy especiales. Por ejemplo, pues cuando vemos a Simón vemos a alguien sumamente impulsivo, un pescador, pero pues alguien que tenía pues un carácter un poco, pues se podría decir variante, pero pues a él le pone por sobrenombre Pedro, como al decirle que va a ser pues más seguro, más recto, digamos, más como una piedra, y pues vemos que empieza a nombrar una serie de personas que pues no encajarían juntos, porque todos eran diferentes, tan distintos entre ellos, pero con pues como compactados para hacer la voluntad de Dios. Esto es interesante ver porque cuando les cambia el nombre prácticamente les cambia su propósito, les da la dirección por la que deberían ir y comparar a los apóstoles de la forma en la que han empezado y la forma en la que han terminado es algo interesante porque cada uno ha tenido su momento especial con Jesús, cada uno ha tenido un llamado especial y una vida pasada que prácticamente llega a ser casi lo contrario de lo que Jesús les ha entregado, porque si bien entendemos, o bueno, conocemos de algunos de los apóstoles, a mí me llama la atención del caso de Juan, que todos sabemos que Juan es el que ha escrito el Apocalipsis, es el que prácticamente el único discípulo que no ha muerto o crucificado o apedreado o lanzado de un barranco, o sea, ha tenido una muerte pacífica, pero muy pocas veces recordamos quién era Juan al principio, porque sabemos que incluso Juan cuando habla en su evangelio dice el discípulo amado y esto, y sí era el discípulo amado, pero al principio era alguien, se podría decir, alguien iracundo, alguien que se enojaba, alguien que cuando ve que la gente no creía en Jesús, se le ocurre decir, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo? Y era alguien así, o sea, alguien que podía saltar y podía reaccionar y estaba dispuesto a matar a la gente con fuego y vemos la transformación de cada uno de los discípulos porque es prácticamente sorprendente la forma en la que han cambiado sus vidas. Y eso es lo que hace Jesús. Jesús no simplemente quiere cambiar el nombre, quiere cambiar tu vida, quiere entregarte ese propósito, ese diseño original con el que te ha creado. Y es algo de verdad para vivir agradecidos porque es algo real. Lo vemos en nuestras vidas, lo vemos en la vida de muchas personas que conocemos porque Jesús de verdad transforma las vidas y es algo que lo hemos vivido y lo decimos porque sabemos que es cierto. Eso es cierto, ¿no? Entonces, pues, de verdad que Dios va cambiando a las personas y podemos ver que los va transformando, pero de diferente manera. O sea, cada uno los va transformando de una manera, pues, muy importante. Y podemos ver esto, pues, en cada uno de los discípulos que tenían una característica muy distinta. Y es, pues, hermoso, digamos, ver cómo Dios va transformando. Vamos pues a ver lo que decía. Dice a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Y esto me parece bien interesante cuando vemos a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, pues a los dos, a Jacobo y Juan, pues los llama hijos del trueno. Y esto es pues bien interesante porque es Juan pues algunos dicen que pues este Jacobo se llama después Santiago, eran muy impetuosos, o sea, eran personas
que de verdad tenían un problema, digamos, de ser hombres como que enojados, como que iracundos, como que tenían una forma de ser muy, muy distinta. Pero pues es interesante cómo pues estos que supuestamente estaban enojados y demás, pues empiezan a ser transformados y vemos que de verdad los dos pues tenían una característica pero muy muy interesante. Si podemos ver, por ejemplo, cuando le hablaban a Jesús, cuando le decían pues varias cosas, pues ambos tenían eso, pero pues aparte de ser así, estos eran parte del círculo muy cercano del maestro. Porque eran parte del círculo muy cercano del maestro, porque pues resulta que ellos estaban siempre, pero siempre estaban, cuando llamaba a Jesús a sanar a los enfermos, siempre decía, acompáñenme, Pedro, Jacobo y Juan. Entonces eran los del círculo cercano. Podemos ir viendo esto en Lucas 9:54. Vamos a ver cómo eran. Dice, viendo esto, sus discípulos, podemos ir un poquito más arriba. Lo que decías, ¿no? Lo que pues ibas diciendo de Juan. Podemos bien ver un poquito más arriba. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Esto había que entenderlo, ¿no? Resulta que pues los judíos y los gentiles en ese tiempo no se llevaban. Y pues ya habíamos visto que pues siempre habían estado separados la casa de Judá y la casa de Israel. Y pues en este tiempo Jesús estaba como para ir a Jerusalén y él se había ido a Samaria a predicar a los samaritanos y los samaritanos no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Fíjense que pues no se llevaban para nada. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Ese era el carácter de Jacobo y Juan. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Entonces, pues de verdad que Jacobo y Juan eran hijos del trueno, o sea, una característica de aquellas, y lo mencionabas muy bien, pues este es el mismo Juan que aparece después todo un amor, pero fíjense que aquí a principio era todo un desastre. Eso es muy cierto, aparte que eran extremadamente osados, porque podemos ver también en Marcos la locura que se les ocurre hacer cuando dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, ¿dónde estaba ya? Perdido. Maestro, queríamos que... Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Por qué podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos a quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Esto es bien interesante, o sea, me encanta, pero quisiera que leamos esto un poquito antes, porque esto es mucho más interesante todavía. A ver, vamos viendo qué estaba haciendo Jesús antes de que vengan con esta locura. O sea, estos hijos del trueno realmente tenían una osadía como tal y pues... vamos viendo, ¿no? Pues dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Quiero que vean esto, Jesús les está agarrando a todos los discípulos y les empieza a decir las cosas que habían de acontecer. ¿Qué les dice?
He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Yo quisiera imaginarme, imagínense, es Jesús diciéndole lo que le va a pasar. Imagínense lo que le está pasando por la cabeza a Jesús, porque ese día le iban a entregar y escuchen lo que él sabía, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Esto pues definitivamente no era algo fácil de hacer, no era nada sencillo, era algo que Jesús tenía que pasar. Pues a nadie le ha venido en condición de hombre, nadie puede estar como que muy tranquilo, esto va a pasar y ya. Pero les está hablando como me voy a morir, y ellos como que, entonces Jacobo y Juan y José Zebedeo se le acercaron y dijeron, maestro, querríamos que nos haga lo que pidiéramos. O sea, desubicados. Está hablando Jesús de las cosas que van a venir, ellos no están prestando atención en eso. Es como que si tú le dijeras a algún pariente, no, me voy a morir, y él te dijera, ¿y qué me vas a dejar? O sea, si tu cama, tu auto, tu laptop, no sé, tu casa, ya está bien. Si te vas a morir, bien, pero quisiera que antes de que te mueras me digas lo que me vas a dar. Esa es la actitud de Jacobo y Juan. Imagínense, realmente osados. Y tenían ese temperamento, eran ambos, como aparte eran hermanos, no por nada también Jesús cuando les llamaba les decía hijos del trueno, porque tenían ese temperamento, eran saltones, eran renegones, eran osados. O sea, prácticamente era como que o no le estaban escuchando a Jesús o no estaban entendiendo nada, porque Jesús todo ese momento estaba hablando de la forma en la que iba a morir y estaba triste. Por eso es que más adelante en el versículo, no me acuerdo dónde está, pero dice que Jesús tuvo que levantar su rostro, o sea, prácticamente estaba triste, estaba caído, estaba afligido porque se estaba acercando la hora en la que iba a sufrir, en la que iba a padecer. Pero estos dos estaban prácticamente como que querían ser los más condecorados al lado de Jesús, y cuando venga en tu gloria queremos sentarnos prácticamente uno a un lado y el otro al otro. No entendían, de verdad no entendían lo que estaban pidiendo, no sabían lo que decían. Y esto incluso hace que los otros 10 discípulos se enojen. Prácticamente ya les miraban como que estos dos quieren ser los mejores. Y tenían una actitud así. O sea, es natural porque muchas veces nosotros reaccionamos de esa forma. Pero lo que vemos es que Jesús transforma no solo a estos dos, sino a todos sus discípulos. A los 11 discípulos que tenía, incluyendo a Pablo más, a los 12 discípulos, prácticamente les cambia las vidas. Y es lo que Jesús ha venido a hacer con nosotros. Eso es cierto. Pues vemos que Jesús ha venido a cambiarnos, a hacernos diferentes. Y pues de verdad cuando vemos estas actitudes que pues realmente no entendían nada, pues uno empieza a decir, wow, y pues se podía decir, por eso eran hijos del trueno impetuosos. Y le dicen, pues van a poder, escuchen la pregunta de Jesús. O sea, maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Yo creo que ellos ya debían callarse, ¿no? Y ahí decir, bueno, no, perdón, o sea, no sabemos ni lo que estamos pidiendo, pues un errorcito, pero ellos no. Ellos dijeron, podemos. ¿Qué personalidad, digamos, qué cosas. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Pero pues, ¿en qué cabeza cabe todo esto, no? ¿En qué cabeza está decirle eso justo cuando Jesús se está preparando para lo último? Y es que pues Dios después de esto los transforma. Y vemos que pues el final de ellos es muy diferente, pues tiene otras cosas, pero vemos también que de verdad pues Dios empieza a escoger no a los mejores. Si vemos la personalidad de Pedro,
pues Pedro era como alguien tan valiente y también como que lleno de muchas cosas. Ojo, estos tres son los mejorcitos de todos. Y estos son pues hombres llenos de ira, porque algunas traducciones dicen hijos de la ira, hijos del enojo, pero ahí está. Eso es, y son prácticamente todos especiales. Podemos ver el caso de... bueno, sería interesante en alguna ocasión poder analizar el caso de cada uno, porque todos tienen una historia interesante. Podemos ver Mateo, que es el que ha escrito el primer evangelio, Tomás, que era prácticamente el que no creía nada hasta que lo pueda ver. Y todos tienen algo especial que contar, todos tienen una historia, un pasado que Jesús termina arreglándolo, termina transformando todas sus vidas, termina prácticamente tomando a gente incapacitada para capacitarlos, tomando gente imperfecta para perfeccionarlos, tomando gente que no era santa para santificarlos. Y eso es lo que está haciendo con nosotros, eso es lo que quiere hacer con cada uno de nosotros, porque nos está ofreciendo cambiarnos las vidas, nos está ofreciendo cambiar nuestra ciudadanía, nuestra cultura, nuestras leyes. Prácticamente quiere cambiar todo lo que hay dentro de nosotros para que seamos y para que cumplamos ese propósito por el que hemos sido diseñados. Eso es cierto, para que cumplamos ese propósito con el que pues hemos sido creados y diseñados. Pues qué interesante, ¿no? Lo que nos muestra aquí en la Biblia Kadosh, no sé si que les había puesto como atronadores, que significa estruendoso, ensordecedor, que atruena como un trueno. Dice, los artistas forman una pirámide humana con el cantante en la cúspide mientras suena la música atronadora como un himno patriótico, es un ejemplo, ¿no? Entonces, para darnos la idea de que pues atronadores eran que realmente eran pues escandalosos, ¿no? Impetuosos en todo el sentido. Pero pues allí estaban. Y a mí me impresiona porque estos tres aparecen en todo lado. Entonces decía a todos los demás como que fuera, aquí Pedro, Jacobo y Juan. No sé si porque yo siempre había asumido porque eran los mejores o porque que tenían, digamos. Estos tres eran pues un trío muy, muy especial. Que los vemos y vemos que Dios de verdad llama a todos y pues Él está dispuesto a transformarnos de verdad, a transformar nuestra vida si realmente le permitimos, porque pues tal vez nosotros nos identificamos con muchas de las cosas que escuchamos, pero pues a estos los transforma de una manera increíble. Yo creo que sigamos viendo, ¿no? Sigamos viendo y dice, y se agolpó de nuevo a la gente de modo, volvamos a Marcos 3:20, y se agolpó de nuevo a la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiendo llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Bueno, pues nos estaba hablando de lo siguiente, ellos no entendían con qué autoridad hacía todas estas cosas, ellos no podían entender cómo una casa dividida contra sí mismo pues podía estar, o sea, ellos no querían entender esto y eso les dice, pero aquí hay más de eso. ¿Por qué? Porque pues cuando les decía una casa dividida contra sí misma, pues estaba haciendo referencia a algo muy interesante, estaba haciendo referencia a ¿qué? Estaba haciendo referencia pues a las dos casas que para ese tiempo estaban divididas, la casa del sur y la casa del norte, pero que también les estaba diciendo pues por eso que no podía permanecer y pues ellos sabían todo esto. Esto es, para mí es muy interesante y muy especial porque Jesús cuando hablaba no decía las cosas al azar, no decía simplemente las cosas por molestar a los demás o porque quería decirles o porque se le ocurría. Jesús en todas sus palabras siempre tenía algo que enseñarnos, siempre tenía algo que dar, algo que dejar. Sus palabras eran prácticamente proféticas porque hablaba cosas que a muchos tal vez les dolía y le decía me está insultando y todo, pero no estaba diciendo simplemente locuras, no estaba simplemente tratando de ofender a alguien. Decía cosas que iban a pasar y me gusta bastante esto porque cuando habla de un reino dividido, no simplemente estaba hablando de que Hasatán puede echar a Hasatán o que no puede en todo caso, sino también estaba hablando de esto que decías de las dos casas, porque Jesús sabía que
que el reino de Israel había sido dividido en dos casas, y era la casa de Judá y la casa de Israel. Y aquí lo pone prácticamente claro, porque dice que un reino dividido no puede permanecer. Una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. También está hablando de Israel. ¿Por qué? Porque Él ha venido a restaurar estas dos casas. Él ha venido a unificar, Él ha venido a restablecer el reino de Israel. Ha venido para que la casa de Judá y la casa de Israel puedan juntarse al final, porque esa es la promesa de Dios, esa es la misión de Dios. Jesús no ha venido simplemente para que, como muchas personas creen, aceptas a Jesús y ya eres salvo, sino no entienden el fondo de esto, no entienden que simplemente no se trata de que todos vamos a llegar al cielo y listo, no se trata de cosas tan superficiales. Esto es mucho más profundo, porque hay un reino al que nosotros pertenecemos, y este reino se llama Israel. Y si no entendemos eso, no vamos a entender lo que Jesús ha venido a hacer. No vamos a entender que Jesús nos está volviendo a preparar como casa de Israel, como casa de Efraín, que es la profecía de Ezequiel, en la que se va a levantar un ejército de los huesos secos. Y al final, después de que se levanta este ejército, se toma dos palos, la casa de Judá y la casa de Efraín, y se unen en la mano de Jesús. Y esto es prácticamente lo que ha venido a hacer Jesús. Esta era su misión, era restaurar las dos casas. Eso en realidad es la parte más profunda que muchas personas todavía no estamos entendiendo, todavía no estamos creyendo que Jesús no ha venido por algo sencillito. Jesús ha venido por una misión especial, una misión que si no entendemos nuestra identidad no vamos a poder comprender. Y eso es cierto, necesitamos saber nuestra identidad, pero pues a mí me llama la atención algo que lo hemos pasado, pero que es muy interesante. Si podemos volver a Marcos 3:21 y vamos tal vez desde el 20 para entender esto que había pasado. Dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Bueno, ¿dónde se había agolpado la gente? Volvamos un poquito antes, 3:19, para ver qué había pasado. Y dice, bueno, están nombrando a todos, ¿no? Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Pues no sabemos a qué casa, yo imagino que a la casa de Jesús, porque dice lo siguiente, y se agolpó de nuevo a la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Uy, había una cantidad. Cuando lo oyeron los suyos. La versión Kadosh dice algo más interesante, dice, cuando su familia oyó esto, ¿quién? La familia de Jesús. Salieron para reprimirle porque decían, está fuera de sí. Se había ido a su casa. Jesús se había ido a su casa y pues había mucha gente, y cuando pues los suyos lo oyeron, porque ahí dice cuando lo oyeron los suyos, cuando lo oyó su familia, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí, ha enloquecido. Imagínense a Jesús llevando a los discípulos y todo, y pues su familia decirle, este está loco, para que vean que ni él ni ellos le aceptaban en un principio. Qué tremendo, Dios, nunca lo había visto así, pero pues eso era lo que realmente estaba pasando. Era su familia, la familia de Jesús, agarrándole y decía, está fuera de sí. Cuando uno empieza a obedecer las palabras de Dios, pues tiene que entender de que de principio va a tener problemas con su propia familia. Y esto le da prácticamente más sentido al final, porque después vuelve su familia. Bueno, ya vamos a llegar a eso, pero muchas cosas que tal vez las pasamos de largo y no entendemos, pero es el Espíritu Santo el que pone estas cosas, nos hace entender, nos hace comprender que de verdad el contexto es muy importante. No se trata de agarrar las cosas así y leerlas porque sí, sino hay un contexto detrás de todo esto. Y de verdad es sorprendente, porque Jesús mismo decía, un profeta no es profeta en su propia tierra. Y es porque su familia no le creía. El mismo lugar donde vivía no creían en él. No, viendo lo que hacía, viendo los milagros, incluso sus hermanos le molestan la primera vez que tratan le piden que haga un milagro, porque le dicen, si tú haces todas estas cosas, entonces date a conocer. Y le tenían así molestándole, y aquí vemos que hasta prácticamente asumen que está loco. Y es verdad, la familia muchas veces es los primeros que se oponen. ¿Por qué? Porque no entienden, no entienden lo que Dios ha venido a hacer, no entienden el cambio que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y mientras más nos acerquemos a Dios, vamos a estar más locos para las demás personas. Tal vez parezcamos los más locos de nuestra casa, los más locos de nuestro barrio, los más locos de la ciudad, los más locos de internet, pero
pero estamos haciendo la voluntad de Dios porque para eso hemos sido llamados. Eso es cierto y qué interesante, yo nunca lo había visto así, pero pues de verdad Jesús decía, y pues cuando hablaba también de la casa dividida, hablaba de todo eso, hablaba de muchas cosas, pues que Jesús nunca ha dicho una palabra así al azar, ni por nada, pero pues si alguno pensaba que como muchas veces vemos en la película, ¿no? Y todos le querían a Jesús y todos querían abrazarle y todos, y pues vemos muy pocos, digamos, en contra, pues para que veamos que no, a Jesús su familia lo quería agarrar por loco. Y pues eso es normal, digamos, ¿no? Así que sigamos viendo el asunto porque pues Marcos 3:22 pues nos sigue diciendo todo. Bueno, ya habíamos leído esto, ¿no? Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Pero pues y habiéndolos llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Y aquí empieza a explicar algo pues que hemos estado viendo en mucho tiempo, pero que es muy interesante. ¿Por qué? Porque pues nos habla del hombre fuerte, ¿no? Dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte. Imagínense en una casa y un hombre fuerte que tiene pues bienes y todo, pero pues si el hombre fuerte pues nadie le molesta, sus bienes están en paz y no pasa nada. Pero pues para poderle saquear los bienes, este hombre fuerte, que tiene que hacer alguien, tiene que entrar, atarlo, y entonces puede saquear su casa. Esto es algo que hemos mencionado varias veces y es muy importante porque nos da prácticamente las claves para recuperar muchas cosas que nos han sido robadas, porque bien sabemos que hay un grupo de hombres fuertes, así como sus 12 discípulos los elige Jesús, también Hasatán tiene sus 12 hombres fuertes y los ha puesto ahí para adueñarse de muchas cosas que son nuestras. Y Jesús nos da la clave aquí. Y también lo repite en los otros evangelios cuando dice, cuando un hombre más fuerte llega, entonces ahí está hablando del mismo. Cuando Jesús llega, que es el más fuerte de todos, entonces sí se lo puede atar, sí se puede atar a estos hombres fuertes y sí se los puede saquear, pero necesitan estar atados. Y es algo que habla después de que les ha dado autoridad a los discípulos. Es como que todo está relacionado, no está diciendo esto como que está de más, pero más atrás a los discípulos les da autoridad, les da todo, prácticamente toda potestad para que puedan hacer cosas como esta. Y es prácticamente algo que vamos practicando ya mucho tiempo y sabemos que es cierto, sabemos que funciona, sabemos que Jesús nos ha enseñado cosas y que tenemos que aprenderlas. Eso es cierto, ¿no? Y pues lo que les dice luego, ninguno puede entrar en la casa pues de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Esto es terrible. No se nos vaya a ocurrir pues a decir algo contra el Espíritu Santo. Y aquí hay algo pues muy importante aclarar. Pues mucha gente tiene miedo, por eso no quiere hablar del Espíritu Santo, porque tiene miedo de blasfemar contra él. Pues el único que te puede ayudar a no blasfemar contra él es precisamente el Espíritu Santo, porque si tienes al Espíritu Santo, él mismo te va a ayudar a no blasfemar contra él. Y dice esto porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. O sea, ellos decían, pues este demonio tiene, ¿no? Pero pues en realidad lo que él tenía es al Espíritu Santo. Así que cuidémonos de hablar. Pero la mejor forma es teniendo al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, él no te va a dejar blasfemar contra él mismo. Eso es algo que tenemos que cuidar, porque muchas veces hablamos contra otras personas, decimos cosas de otras personas y no nos damos cuenta que la mayoría de nosotros, bueno, que hemos aceptado a Jesús, tenemos al Espíritu dentro de nosotros, tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que nos ha mandado, que ha sido prácticamente la promesa que hemos recibido. Y el hablar mal de otra persona, el decir algo en contra de otra persona, o el decir que está haciendo las cosas porque se le ha ocurrido, o está haciendo las cosas porque está adivinando, está tanteando, son cosas que prácticamente estamos diciendo que el Espíritu Santo está
está actuando mal en nosotros, y eso es algo que tenemos que cuidar, eso es algo que necesitamos depender del Espíritu Santo para que Él mismo sea ayudándonos a discernir lo que está pasando en las demás personas, porque no se trata de hablar las cosas por hablar o decir las cosas por decir, si no entendemos en verdad lo que está pasando, y eso nos lo va a enseñar el Espíritu Santo. Eso es cierto, ¿no? Pero pues lo que viene después de ellos me gusta muchísimo. Dice, vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamarle. ¿Recuerdan que para su madre y sus hermanos Jesús estaba loco? Y pues y me encanta esta parte porque la gente que estaba sentada alrededor de él les dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Ahora podemos entender la respuesta y él respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y pues esto nos da toda la pauta para entender que en este tiempo, o nosotros, volviendo a lo que habíamos empezado, hacemos la voluntad de Dios o hacemos la voluntad de los hombres. Y pues esto significa irnos incluso en contra de lo que pues nuestra familia pueda pensar. ¿Por qué? Porque pues quien hace la voluntad de Dios, ese debería ser nuestro hermano, nuestra hermana, nuestra madre, todo. Pero aquellas personas que no quieren hacer la voluntad de Dios, pues no importa que sean muy cercanos, pues simplemente nos tendremos que separar, ¿no? Eso es muy cierto, porque no es que Jesús estaba enojado, no es que estaba dolido, resentido, como le habían llamado loco, no es que ahora no quería verles. Es que Jesús nos está diciendo algo importante. Nos está diciendo que mientras hacemos la voluntad de Dios, mientras todos estamos viviendo esa relación con el Espíritu Santo, somos una familia, y eso es lo que nos une. Es Dios mismo que nos hace ser parte de una familia. No se trata de sangre, no se trata de amistad, no se trata de haber pasado años juntos. Se trata de la voluntad de Dios. Se trata de los que viven, de los que están caminando en la misma dirección a la que estamos siendo nosotros. Eso es cierto, entonces pues esto es a tomarlo muy en cuenta. Cuando nosotros hacemos la voluntad del Padre y pues tenemos personas, familiares a nuestro alrededor de que pues nos dicen que tal vez que estamos locos o alguna otra cosa, pues nosotros tomamos la decisión porque pues Jesús mismo ha visto esto. En el tiempo pues hemos podido apreciar luego en alguna ocasión de que pues él gana a su madre y a sus hermanos, ¿no? A varios de ellos, no sé si a todos, pero pues sabemos que su mamá al final termina creyendo en él y pues varios de sus hermanos, pero pues a principio, para que vean, pues ni su mamá le creía, y eso que ya había visto cómo había llegado y demás. Pero pues vemos que es importante entonces que nosotros pues veamos esto. ¿Quién va a ser nuestra madre y nuestros hermanos? ¿Quién? Solo aquellos que hacen la voluntad de Dios. Esto es muy cierto, porque si bien al principio aquí estamos hablando de María, no estamos hablando de cualquier persona, es su mamá la que estaba junto con sus hermanos llamándole loco, pero bien ha hecho Jesús en nunca prácticamente rendirse. Jesús seguramente oraba por ellos, oraba por su mamá, oraba por sus hermanos. ¿Por qué? Porque al final María termina siendo una de las mujeres más importantes en todo lo que pasa después de Jesús. Termina siendo una mujer que prácticamente, la cantidad de cosas que ha hecho es impresionante. Era prácticamente como un discípulo más que ha tenido Jesús, porque hace grandes cosas, hace grandes movimientos con la gente, porque logra llegar a muchos países, logra viajar llevando la palabra que Jesús nos había dejado, la palabra de Dios. Y también uno de sus hermanos, que es prácticamente Santiago, que si bien era uno de los eruditos, uno de los que manejaba como los fariseos, no estoy seguro si era parte de los fariseos, pero era alguien respetado en las sinagogas, era alguien respetado, y termina predicando también la palabra de Dios. Llegan a convertirse en seguidores de Jesús y logran creer, logran entender, logran caminar en la misma dirección y logran alinearse a esto que era lo que Jesús decía. El que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y llegan a alinearse, toda su familia de Jesús llega a alinearse a lo que era la voluntad de Dios. Y prácticamente Jesús termina ganando a su familia. No se rinde, no es algo que como si los hubiese hecho a un lado y los ha ignorado y ha decidido nunca más, sino sabía cuándo estar cerca de ellos y también sabía cuándo estar lejos de ellos. Porque si una persona no te apoya, no te ayuda para bien, para lo que Dios quiere que hagamos, entonces es mejor mantenerse lejos.
pero cuando está haciendo la voluntad de Dios, entonces hay que caminar juntos. Eso es muy cierto, ¿no? Y pues eso nos va a dar la pauta de con quién caminar juntos y con quién no, ¿no? Y si hay que poner un alto, así sean tu madre y tus hermanos, pues hay que ponerlo, considerando siempre de que no estamos diciendo, en este caso, de que pues uno nunca más les vaya a ver y les ponga tres cruces y nada más, no, sino que estamos viendo que es más importante hacer la voluntad de Dios. Y pues que si de verdad nosotros hacemos la voluntad de Dios, vemos que aún podemos ganar a nuestra madre, a nuestros hermanos, absolutamente a toda nuestra familia. Pero pues, y a mí me queda muy claro esto que empieza Jesús a decirnos. Entonces, con todo este capítulo de Marcos 3, pues Él nos muestra lo siguiente, nos está mostrando que pues es más importante que nosotros vayamos siguiendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está escrita en su palabra, como veíamos al principio. ¿Qué nos dice la Torá? Pues que se tiene que hacer al guardar Shabbat. Pues hacer lo bueno o hacer lo malo, la vida o la muerte. Y pues ahí están otra vez las dos posibilidades. Otra vez las dos posibilidades en el sentido de qué se debe hacer. Y pues nosotros tenemos que ver en este tiempo que lo mejor que podemos hacer es guardar los mandamientos de Dios. Aún eso pese encima de, pues, de nuestra familia, aún sea de nuestros amigos, aún sea sobre todo, porque sabemos que si nosotros ponemos por encima la voluntad de Dios, pues en el tiempo aquellos que pues que están junto a nosotros los vamos a ganar. Pero no solamente eso, quizás alguno dice, pero yo no tengo la capacidad, yo soy pues una persona todavía como que tengo muchas fallas. Si de verdad en tu corazón está pues hacer la voluntad del Padre, no importa si eres un hijo del trueno también, no importa si tienes lleno de ira, no importa si eres quizás como Simón, pues que se deja llevar por la corriente, o quizás es como Simón el Celote, que es otro tipo que no hemos hablado el día de hoy, pero pues que era de aquellos que era como una especie de personaje pues muy atrevido, muy osado, en el sentido de que para ese tiempo era como una especie de terrorista. Y pues sin contar la cantidad de otros, porque tenemos ahí como a la extrema izquierda y a la extrema derecha entre los discípulos de Jesús, porque había uno que era pues como Simón el Celote, que iba en contra de todo el gobierno, y había uno que era pues el Mateo, si no me equivoco, que era pues el que recogía los impuestos para el gobierno romano. O sea, imagínense qué generación, qué clase, digamos, de discípulos, todos con diferentes personalidades, todos con diferentes cosas, pero con una decisión. Quizás ellos, si nos fijamos bien, pues los hijos del trueno no eran la mejor cosa hasta el final, pero tenían una decisión, la decisión de seguirle, la decisión de hacer la voluntad de Dios por encima de toda otra voluntad, aún por encima de sus familias, porque todos esos hombres han dejado a su familia, han dejado todo lo que tenían que hacer por hacer la voluntad del Eterno. Y cuando vemos eso, pues entendemos que es cuestión de nuestra decisión. Quizás tú no te sientes capacitado para seguir a Jesús, pero Dios te dice, yo te voy a capacitar, yo te voy a transformar. Quizás tú dices, pero voy a tener problemas con mi familia. Está bien, pues tu familia quizás te va por un tiempo, te va a abandonar, pero yo voy a trabajar con ellos. Yo voy a hacer las cosas como para que en su tiempo, en su momento, ellos vayan detrás de lo que tengan que venir, detrás tuyo. Pero pues depende de nosotros. Si bien es cierto que el día de hoy otra vez está la decisión en nosotros, pues hoy tenemos que ver qué vamos a hacer. Si vamos a seguir con los mandamientos de Dios que están escritas en su palabra, que están escritas en su Torá, o vamos a seguir las tradiciones y costumbres de hombres. Creo que es importante que nosotros decidamos, y a pesar de la dificultad, a pesar de tener tal vez a toda la familia en contra, o a pesar de vernos a nosotros mismos y ver de que pues creo que no podemos, pues podemos hacerlos, y más aún sabiendo algo, sabiendo que pues sobre nosotros está el Espíritu Santo que no nos va a ayudar. No tengas temor, Él mismo te va a ayudar a que no blasfemes contra Él. Esto es sorprendente de verdad, porque quizá de una u otra forma podemos excusarnos y decir, pero estos dos se han caminado con Jesús, han estado a su lado, han vivido prácticamente parte de su vida a su lado. Pero nos olvidamos de que ha habido alguien más, Pablo. Pablo no ha caminado con Jesús. Pablo no estaba ahí a su lado cuando ha alimentado a los 5,000, o cuando ha sanado a una persona o a otra y ha hecho prácticamente todos sus milagros. Tampoco estaba cuando lo han crucificado. Pablo ha aparecido un poco más adelante. Seguramente Pablo estaba dedicado a estudiar porque era fariseo. Seguramente ha escuchado de Jesús y ha tenido él la firme convicción
de obedecer a Dios, porque él al principio pensaba que Jesús era alguien que estaba rompiendo la Torá, que estaba en contra de la Torá, porque no le conocía. Pero llega un punto en el que sí le conoce, llega un punto en el que sí Jesús se presenta de él y le dice que deje de perseguirle, le dice que él era real, prácticamente transforma su vida en un giro de 180 grados y Pablo deja de ser el mismo. Y si vemos la vida de Pablo es prácticamente para sorprenderse, porque Pablo aprende a vivir con Jesús. Pablo entendía perfectamente las cosas que Jesús había entendido, había predicado, las cosas que Jesús había dejado a todos sus discípulos. ¿Por qué? Porque le creía. Y eso ha marcado la diferencia. Pablo no ha tenido la necesidad de haber caminado al lado de Jesús, no ha tenido la necesidad de haber visto los milagros que él hacía. Simplemente le ha creído y ha decidido seguirle. Ha tomado la decisión de hacer las cosas que Jesús nos había mandado, las cosas que Dios había mandado, y termina llegando a la altura de Pedro, de uno de los más grandes discípulos. Y de verdad Jesús transforma vidas y lo sigue haciendo hasta ahora. Y es verdad que Jesús puede cambiar por completo nuestras vidas. Simplemente tenemos que creer, tenemos que tomar esa decisión de seguirle y de vivir todo lo que Él nos diga, de hacer todo lo que Él nos ha mandado. Y Él se va a encargar de transformar nuestras vidas. Eso es cierto, ¿no? Entonces, pues, para el día de hoy, tomar en cuenta que aquel que hace la voluntad de Dios, ese es pues el hermano, la hermana, la madre de Jesús. Qué interesante, pues, todo lo que hemos visto, pero pues ya llegamos también al final de la reunión. Así que ahí donde están, pues les vamos a decir que por favor, pues, pónganse un momentito ahí para orar, para pedirle a Dios y pues de verdad para tomar en cuenta todo esto que Dios nos está diciendo y que podamos nosotros acercarnos de verdad a sus mandamientos, a su palabra, que seamos obedientes, que no pongamos excusas de yo no puedo, mi carácter no sirve o no sirvo, ya hemos visto que no hay tal, que no pongamos excusas de nuestra familia, no me deja, qué va a decir fulanito, qué va a decir sultanito. Pues creo que es un tiempo, como en algún momento decíamos, de dejar todo, de dejarnos en todo sentido, porque pues vale la pena seguir a Yeshua, vale la pena seguir a sus mandamientos, y aún pues nadie puede entendernos. Creo que nosotros podemos hacer la voluntad del Eterno con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. ¿Algo más, Daniel? Es muy cierto, es una decisión, una determinación que tenemos que tomar, aunque parezcamos locos, aunque nos digan locos, tenemos que seguir a Jesús. Y tenemos que estar dispuestos a entregarlo todo. Esto se trata de correr lo mejor que se pueda, de olvidarnos de lo que nosotros pensamos, olvidarnos de lo que nosotros creemos que está bien, olvidarnos de nuestros propios pensamientos, de nuestros propios razonamientos y empezar a hacer la voluntad de Dios. Eso es cierto, pues la palabra hebrea para loco es meshuga. No importa cuán meshuga te crean, yo creo que vale la pena. Así que, pues a todos los meshugas que nos están escuchando, ahí vamos a orar, pues ahí agachen la cabecita y vamos a decirles: Padre amado, Padre bendito del cielo, Padre celestial, Señor, en este día nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua, Señor. Agradecido, Señor, primeramente por este tiempo, Señor, que ha pasado, todo el Shabbat, Señor, las cosas que tú nos das. Agradecido, Señor, porque tenemos un día más de vida, porque vemos, Señor, tu misericordia a cada momento, porque vemos de verdad que no nos has dejado, que tú sigues, Señor, a cada momento derramando de tu infinita gracia y misericordia sobre cada uno de nosotros. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no agradecerte? ¿Cómo no decirte, Señor, que tú eres todo para nosotros? Y en este día venimos delante de ti, Señor, con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, Señor. Y para pedirte que tú nos enseñes verdaderamente, Señor, a caminar en tus mandamientos. Veíamos en tu palabra, Señor, que tú nos dices que sigamos tus mandamientos. Tú preguntas, Señor, si de verdad cada uno de nosotros quiere seguirte, si de verdad, Señor, pues cada uno de nosotros entiende lo que dice tu palabra. Y pues hay muchas veces que nosotros pues nos quedamos quizás como cuando habías preguntado que era lícito en Shabbat, si dar vida o dar muerte. Pues muchas veces nosotros nos encontramos así como que sin saber, quizá por ignorancia. En otras quizás callados porque entendemos
que tu palabra está diciéndonos una cosa y no queremos dejarlo. Y pues tú realmente nos miras, Señor, como que tenemos corazón duro, pero también entendemos que tu palabra dice, Señor, que hay una promesa que tú vas a poner en este tiempo, Señor, un corazón sensible a tu voz, un corazón de carne, un corazón que te crea, un corazón que te ame, un corazón que te sirva. Y el día de hoy te pedimos ese corazón, Señor, para obedecer a tu palabra, para obedecer a tus mandamientos, para hacer tu voluntad con tu poder, para no dejarnos llevar por la sociedad, para no dejarnos llevar por la familia, sino dejarnos llevar por tu palabra, Señor, que no nos interese nada más que hacer tu voluntad. Que así tengamos que irnos, Señor, contra viento y marea. Así nos llamen locos, Señor. Aún nuestra familia nos rechace, papá. Que nosotros estemos dispuestos a hacerlo todo por ti, Señor. No hay manera sin la ayuda y el poder de tu Espíritu Santo. Y hay veces, Señor, que nosotros sentimos, Señor, que no podemos, que no valemos. A veces nos sentimos, Señor, tan mal que estamos como que sin fuerza, pensando que no somos lo suficiente buenos para ti, pero vemos en tu palabra que tú no eliges a los mejores, sino que tú te fijas en el corazón, y no por la habilidad que tengamos, no por la capacidad que tengamos, sino simplemente por ese corazón deseoso de hacer tu voluntad, y que tú no llamas a los capacitados, sino que capacitas a los que llamas, papá. Te agradecemos por eso, papá, porque sin ti nada podríamos hacer. Sin ti, Señor, sin la ayuda de tu precioso, amado Espíritu Santo, nada, pero nada podemos hacer. En este tiempo entendemos, Señor, que tú nos estás dando, Señor, esa autoridad, Señor. Que si nosotros decidimos de verdad seguirte, Señor, tú nos estás capacitando para llevar tu palabra, pero también, Señor, para la sanidad de enfermos, Señor, y también para echar fuera demonios. Y en el nombre de Yeshua HaMashiach, en esta noche tomamos poder y autoridad. Y oíme bien, Hasatán, todo hombre fuerte, no me importa que te llames, toda potestad, toda fortaleza, todo gobernador de las tinieblas, toda hueste de maldad, y oíganme bien, ustedes hombres fuertes, celos, mentira, familiar, perversidad, prostitución, pesadez, enfermedad, temor, atadura, orgullo, anticristo y todo hombre fuerte, en el nombre de Yeshua HaMashiach, suelta mi vida, sueltas mi familia, sueltas mi casa, sueltas Bolivia, ya ahora en el nombre de Jesús. Sueltas ahora mismo en el nombre de Yeshua HaMashiach. Sueltas ahora mismo en el nombre de Jesús. Te vas al abismo. Y oíme bien, Hasatán, tú que atas mi consciente, tú que atas mi inconsciente, tú que atas la línea de depresión, mi hipotálamo, suelta ahora en el nombre de Jesús. Sueltas mis pensamientos, sueltas ahora mismo en el nombre de Yeshua HaMashiach. Te vas al abismo en el nombre de Jesús. No tienes arte ni parte en mi vida ni en mi familia. Oíme bien, Hasatán, ¡ya ahora! Sueltas ahora mismo en el nombre de Yeshua HaMashiach, te vas al abismo. No tienes lugar, no tienes arte, no tienes parte. En el nombre de Jesús te vas al abismo. Y papá, así como tu palabra también dice, Señor, que en tu nombre, Señor, hay sanidad, porque tu palabra dice, Señor, que por tu llaga todos fuimos curados, Señor. Y hoy te pedimos por esa sanidad, Señor, que tú estás derramando sobre cada hogar, sobre cada familia, Señor, porque así lo dice tu palabra, Señor. Bienvenido eres, Señor, con sanidad, Señor, sanidad divina, Señor, que solamente tú puedes dar. Y por sus llagas todos fuimos curados, Señor, por las llagas de Jesucristo, por las llagas de Yeshua. En el nombre de Yeshua, ahora mismo sanidad, Señor. Sanidad, papá, así como dice tu palabra. Y te pedimos, Señor, en este día, que tú pongas tu mano de poder sobre cada persona, Señor, para que de verdad podamos hacer tu voluntad con tu poder, Señor, para que podamos hacer, Señor, tu voluntad con tu poder, papito amado, que podamos en este día, Señor, cumplir tus mandamientos. No queremos ser echados de delante de ti, queremos ser tu madre y tus hermanos, Señor, así como dice tu palabra, que los que hacen la voluntad del Eterno, la voluntad del Padre, son tu madre y tus hermanos. Esos queremos ser, Señor. No personas que se acercan solamente por un milagro, personas que se acercan por un momento, Señor, sino ser personas, Señor, que agraden a tu corazón, que hagan tu voluntad, Señor, que te busquen cada día, que sepan qué hacer, papá, porque tú eres grande y maravilloso, tardo para la ira, pero grande en misericordia, Señor. Y sabemos, Señor, que en este tiempo tú estás derramando sobre cada uno tu Espíritu
Espíritu Santo. Papá, te pedimos que esa unción preciosa nos llene, Señor, de la cabeza a los pies, que nos vaya llenando, Señor, que esa unción, Señor, pueda llenar a cada familia, que pueda llenar a cada hogar, Señor, que tu presencia esté en aquel lugar, que tu presencia, Señor, se apodere de las familias, papá. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, Señor. Tocando cada familia, tocando cada vida, Señor, y ayúdanos, Señor, a cerrar toda puerta, a quitar, Señor, de nosotras toda impiedad, Señor, todo tu lugar, Señor, que le hayamos dado a Satán. Muéstranos, Señor, si es que en algún momento, Señor, hemos abierto cosas, Señor, que podamos cerrarlas, papá, que podamos cerrar todas las puertas. Gracias, Padre amado, porque tú nos vas a hablar, nos estás enseñando y nos estás dando, Señor, toda esa autoridad, Señor, para hacer tu voluntad con tu poder. Gracias, Padre Santo, por este precioso tiempo que están mis hermanos, Señor. Y allí donde están, Señor, te pedimos que tú los llenes de ti, que tú puedas, Señor, ahí transformarlos, quererlos, Señor. Transformarlos, papá, así como has transformado a Pedro, Señor, de Simón a Pedro, a los hijos del trueno también, Señor. Y así transfórmame a mí, dame un nuevo corazón, dame una nueva mente, Señor, que yo pueda amarte y servirte con todo el corazón. Gracias, papito amado. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que tú haces, y atamos a todo demonio inmundo que ata nuestras vidas, se va al abismo en el nombre de Jesús. Tú que eres un hombre más fuerte, Señor. Estás atando, Señor, al hombre fuerte, Señor, para sacarle todos los bienes, y sabemos que tú ya lo has hecho, papá. Gracias, Padre amado. Gracias, Papito Santo, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. El poder y la victoria son de ti, y agradecidos contigo, Señor. Te entregamos este día más, Señor, en el que hemos podido, Señor, a salir contigo, Señor, y hacer la reunión, papá. Gracias, Papito amado. Gracias, Señor. En el nombre de Yeshua HaMashiach decimos a una sola voz: amén, amén y amén. Bueno, pues ya llegamos al final. ¿Y cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. Para su pueblo. Victoria. Un grito de júbilo con 5 vueltitas. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Bendiciones. Algunos siguen dando vueltitas. Está bien, está bien. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Y ya nos vamos despidiendo de cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga a cada uno. Y pues ahí están mis hermanos. Ahí tenemos a la familia Lima Guayas. Bendiciones, familia Lima Guayas. Bendiciones, Amparito. Jesús, hasta mañana. Hasta mañana. En Jesús, taza preciosa. Bendiciones, Mayra. Bendiciones ahí, Anthony. Bendiciones, hermano George, hermana Bea. Que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Amén. Amén. Y bueno, pues ahí tenemos a mi hermano Ismael. Hermano Ismael, bendiciones. Muchas bendiciones, hermano Amparito. Hermanos, muchas bendiciones en Jesús. Hasta mañana. En Jesús, Ismael, que Dios te bendiga. Bendiciones. Y bendiciones también ahí a la familia Gómez Quispe. Amén, Amparo. Bendiciones, hermanos. Hasta mañana en Jesús. Dios los bendiga. Hasta mañana, tío Guillermo, tía Roxana, Chinito Helen, que Dios les bendiga en Jesús. Amén. En Amén, Jesús. amén. Amén. Y ahí tenemos a la familia Murillo Ayala. Bendiciones. Amparo, bendiciones, hermanos, bendiciones a todos los que están en el programa. En Jesús, chau, chau. En Jesús, bendiciones, Benjito, bendiciones, JJ, bendiciones, Sarita, que Dios les bendiga. Y ahí tenemos pues a la familia de mi hermana Eli. Eli, bendiciones. Bendiciones, Amparito. En Jesús, hasta mañana. En Jesús, Belén, Eli, Alani, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Y bendiciones también ahí a Sara y su pandilla. Bendiciones, hermano Amparito, en Jesús. En Jesús, a toda pues la pandilla de Saré y a Saré, que Dios les bendiga. Bendiciones. Tía Luisa, bendiciones. Bendiciones, Amparito, bendiciones, Daniel, bendiciones.
Martiña, Jaimillo, hermanos Meshuga, buenas noches, hasta mañana en Jesús. En Jesús, tía Luisa, que Dios te bendiga, bendiciones. Y bendiciones pues a todas las personitas que están por ahí. Tenemos también ahí a las distintas familias, a Norquita, bendiciones. Bendiciones, Amparito, bendiciones, Daniel, Martita, don Jaimito, tía Juanita, queridos hermanos, buenas noches en Jesús. En Jesús, Norquita, bendiciones. Ahí también a toda la familia Mayea, Melvi, bendiciones. Que Dios les bendiga. Muchas bendiciones a todos ustedes en Jesús. Bendiciones pues también ahí a la familia Ayala Campos. Amén. Que Dios les bendiga. Bendiciones, Amparito, bendiciones, Daniel, Jaime, Marta, que Dios me los bendiga grandemente, y a todos los hermanos que están escuchando, Chayapata, Cochabamba, La Paz, Oruro, en todo lado, que Dios me los bendiga grandemente. Hasta mañana. En Jesús, Edwin, en Jesús, que Dios te bendiga. Bendiciones ahí pues a Nino, Edwin, a Belén, que Dios les bendiga, mis hermanos. Bendiciones también pues a la familia Paredes Guayas, que Dios les bendiga, hermanos. Muchas bendiciones, un abrazo a la distancia. Bendiciones también ahí para la familia Guayas Canaviri, mis hermanos, bendiciones, que Dios les rebendiga. Muchas bendiciones ahí para cada uno de ustedes. Bendiciones también para la familia López Tito. Que Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones ahí también. Bendiciones para la familia de mi hermana Carola. Que Dios les bendiga. Bendiciones, hermana Carola. Bendiciones a cada uno de ustedes. Bendiciones también, pues, ahí a las distintas familias. A mi hermano Freddy también. A mi hermano Luis. Que Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones, bendiciones también pues allá en La Paz, a la familia Jata Cosío y a Tatiana, que Dios les bendiga, bendiciones mis hermanos, bendiciones a Helen, bendiciones Frank, Leandro, que Dios les bendiga, bendiciones allá en Chayapata, toda la familia Gómez, Ayala, bendiciones tía Juanita, tío Lucho, tío Lino, tía Hilda, tío Cocolizo, que Dios les bendiga, bendiciones, y a toda la familia Carlos Gómez, que Dios les bendiga. Bendiciones a todos, bendiciones también, pues allí a la familia Cocatola, que Dios les bendiga, bendiciones mis hermanos, a la familia Choque González también, que Dios les bendiga, también muchas bendiciones, pues allí a toda la familia de mi hermana Dayana, a la familia Cayaguara, a todos ustedes mis hermanos, bendiciones, allá en Cochabamba, bendiciones mis hermanos. Un abrazo a la distancia a cada una de las personitas que están con nosotros, donde quiera que esté, en La Paz, Cochabamba, no sé, en todo lugar, en toda Bolivia, en el extranjero también, mis hermanos. Un abrazo, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones, nos vemos el día de mañana en Jesús. En Jesús. Su punto. Radio. En Jesús.